Bueno, buenas noches a todos los que nos están viendo. En nombre de la Universidad Autónoma de Centroamérica y la Cámara de Comercio de Pocosí, ambas plataformas en este momento están transmitiendo de forma simultánea. Agradecerles la paciencia y el tiempo que han tenido hasta ahora. Sé que ha sido larga la espera, pero les aseguro que el tema que vamos a estar desarrollando a lo largo de esta hora va a ser de bastante provecho a todos. La agenda que tenemos, que pueden ver desde hace unos minutos, es la parte de los servicios web, las herramientas para teletrabajo. Vamos a analizar un poco las ventajas e inconvenientes, así como un poco los riesgos. Y en nombre de mi pequeña compañía, Kratos Academy, a quien también represento, vamos a desarrollar esos temas. Hablar de seguridad informática, podemos hablar de muchos escenarios, de muchos riesgos, y ahora en tiempos de pandemia, con muchísima más razón. Por el otro lado, también les puedo mencionar que al final de esto tengo una pequeña sorpresa ahí para quienes me acompañen hasta el final, y sé que va a ser de muchísimo provecho para todos aquellos que me acompañen durante esta hora. Cuando hablamos de problemas cibernéticos, y a partir de ese momento habilito la herramienta menti.com con el código 332868 para que ustedes puedan hacer una votación y me digan cuáles son los principales desafíos con los que ustedes enfrentan, o cuáles son las principales amenazas que ustedes como teletrabajadores, como estudiantes, tienen al día a día, ¿ok? www.menti.com, y yo a partir de ese momento voy a empezar a ver las respuestas que ustedes están colocando en este momento, ¿ok? Vamos a habilitar el link www.menti.com con el código 332868, y quiero que me cuenten un poco cuáles son los principales desafíos, cuáles son los principales retos con los que ustedes se enfrentan el día a día para poder teletrabajar, ¿ok? A partir de este momento está habilitado el link para que efectúen la votación, por favor. 332868 son los tres pares de números que tenemos por ahí para que efectúen la votación a partir de ese momento, y con ello poder ir desarrollando el tema a partir de ese momento. Por favor, votar. Menti.com 332868 son los códigos. Muy bien. Páginas no deseadas, velocidad de conexión. Por ahí también me comentan el tema de conectividad, que es lo que estamos pasando ahorita. Los ISP, seguridad, conexión, virus, localización. Muy bien. Uno de los elementos que más mencionan por ahí es velocidad de conexión, ¿ok? Es un tema que vamos también a estar abordando. Página no deseada, localización. Muy bien. Con esos temas yo creo que ya son punto de partida para empezar a mencionar un poco cuáles son los principales desafíos a los cuales nos enfrentamos. Gracias por responder a la encuesta en esta aplicación. Efectivamente, el tema de la plataforma cibernética es un tema bastante importante. Para nadie es un secreto, desde que el tema COVID-19 se vino a nivel mundial, la operación a nivel mundial del Internet y los diferentes proveedores de servicios de Internet se han visto afectados. Tenemos tres tipos de proveedores de Internet: los tipo 1, tipo 2, tipo 3, los que son a nivel internacional, los tipos regionales y los tipos locales. Actualmente en el país contamos con el Instituto Costarricense de Electricidad, tenemos a Cabletica, tenemos a Tigo, tenemos a la gente de Movistar, la gente de Claro y una serie de compañías más que nos brindan ese servicio, y que de alguna u otra forma, con el tema de pandemia, teletrabajo, se ha visto meramente afectado. ¿Qué tiene que ver todo esto de la velocidad de Internet? Normalmente contratamos un servicio asimétrico, donde la velocidad de descarga y la velocidad de subida son diferentes, y eso, de alguna u otra forma, tener un tema ahí denominado sobre suscripción está afectando la operación. ¿Qué otra cosa tenemos que valorar? Y me mencionaban por ahí el tema de los sitios web. Dentro de un momento vamos a hacer una comparativa, vamos a hacer un análisis de la situación referente a lo que es los sitios web. Los hackers evolucionan,
eh, las tendencias cambian y desde que vino el tema pandemia, eso también se ha disparado. La parte de socialización de la empresa, el reconocimiento, el saber que esa empresa es la que se está poniendo en contacto conmigo, también tiene que ver. Esos temas para un teletrabajador, para un estudiante, también tienen un tema bastante importante, el cual también, de alguna otra forma, es inherente a esa parte. La parte de comunicación, ¿ok? Los medios, los mecanismos, la página web, el número de teléfono que utiliza la organización, es un aspecto del cual yo también debo tener en cuenta. Yo no me puedo aventurar a que si recibí una llamada del call center de la Reforma y voy a empezar a dar mis datos bancarios, obviamente estoy en un garrafal error. Por eso ustedes ven que los bancos dan siempre la información en medios oficiales, utilizan los noticieros, utilizan sus redes sociales, y ese tema, por eso lo coloqué en negrita, es un tema importante y trascendental. La comunicación que tiene la empresa para con sus clientes. Igual forma, si la empresa decide teletrabajar y decide implementar esos mecanismos, igual forma lo va a informar o lo va a avisar a sus diferentes medios. Normalmente ustedes ven que algunas operadoras de call center mandaron a sus colaboradores a trabajar desde la casa, y desde que se llama a una central telefónica nos da la información de que desde esa compañía se está teletrabajando por el sonido de fondo, igual como está pasando acá en este momento. Entonces, toda esa parte de comunicación es un efecto que se debe analizar. Yo como usuario, yo como empresario, yo como cliente, como estudiante, como teletrabajador, tengo que analizar todos esos escenarios, y de alguna otra forma también forma parte de esa confianza que me va a dar mi organización. ¿Ok? Entonces, los medios externos, la comunicación que utilice la empresa va a ser un aspecto, un elemento bastante importantísimo para poder efectuar de forma satisfactoria lo que es la comunicación de la organización. Y el más importante de todos, la infraestructura. Mi organización debe tener los mecanismos necesarios para poder desarrollar teletrabajo. Mi centro de estudio tiene que tener los mecanismos. Con el tema pandemia, todos tuvimos que adaptarnos al cambio y de alguna otra forma nos vimos forzados a tener que teletrabajar, telestudiar, y obviamente esto de alguna otra forma cambió el pensamiento. Pero bueno, ¿qué tiene que ver con toda esa parte de infraestructura? Y ahí es donde me voy a enfocar a partir de ese momento. La parte de infraestructura es sumamente importante para mi organización. ¿En qué sentido? En que yo va a depender de ello la reputación de mi empresa. Y con ello nacen dos figuras acá en este tema de ciberseguridad, tanto la parte buena como la parte mala, ¿ok? Y aquí, tanto para los empresarios que nos acompañan y los diferentes estudiantes y profesores de la Universidad Autónoma, les comento cuál es la diferencia. A veces hablamos solamente de hacker y decimos que el hacker es la persona que de alguna otra forma es la que hace el daño, y no. Hay otra figura por ahí denominada cracker, ¿ok? Vamos a hacer una pequeña diferencia y vamos a ir tocando aspectos importantes en el tema de ciberseguridad. ¿Qué pasa con el hacker? ¿Qué pasa con el cracker? Son figuras completamente diferentes. En inglés le dicen el white hat o el black hat, y tienen una diferencia muy sustancial entre uno y otro. El hacker es aquella persona que labora para una organización y que vela para que la calidad de los servicios, la calidad de lo que es la parte informática, parte de seguridad cibernética, se encuentra al 100% bien. Mientras que la parte del cracker es aquella figura dañina que vulnera los sistemas, que corrompe la información, que distribuye los virus. Es aquella persona o aquel especialista en informática que tiene esa capacidad de hacer daño, de vulnerar los sistemas sin consentimiento de los dueños de la organización, y hace el daño. Y entre ellos hay una delgada línea, como vemos ahí en la imagen, ¿ok? Vean que uno está al lado derecho, el otro está al lado izquierdo, y en términos muy generales y en el tema nuestro de informática, es que uno es bueno y el otro es malo, ¿ok? Vamos a tener esa diferencia. Cracker, el daño; hacker, el que lo repara, que es bueno, el que lo detecta, ¿ok? A veces tachamos a todos dentro de hacker, y
hay un pequeño ahí error comenzando. Por eso también les asocié con la cara triste y la cara feliz. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Entonces, a partir de esos supuestos, ya vamos a saber diferenciar. Ahora bien, ¿cuántos ataques cibernéticos se dan por minuto, por hora, por día en el mundo? Muchos. Lamentablemente se dan demasiados ataques a nivel internacional y esto de alguna u otra forma afecta la operación mundial, afecta a las organizaciones para que efectúen sus trabajos de forma satisfactoria. Les voy a compartir una página de una compañía de antivirus que lleva un control diario y un control estricto de la cantidad de ataques que se dan en el mundo. Dice que Costa Rica en este momento se encuentra como el país número 86 con mayor cantidad de ataques. Ustedes pueden ver en este momento el globo terráqueo en sus pantallas y se van a dar cuenta de que en el país se están recibiendo ataques informáticos en este momento. Y a mi lado aquí izquierdo veo la cantidad de ataques que se están dando, ¿verdad? Puedo ver que hay un ODS, un MAP, un IDS de negaciones de servicio, ataques directos hacia nuestro país. Y vean ahí cuántos ataques también se están dando en otras latitudes, en países como Venezuela, en países como Brasil, Panamá, allá al norte, en México, en los Estados Unidos, la cantidad de ataques. ¿Y cuántos ataques se dan? Millones, se dan miles de ataques por hora, por día, por minuto. Los expertos de la materia comentan que se dan alrededor de 20.000 millones de ataques por día en todo el mundo. Vean ustedes, nuestro país no escapa a la estadística y podemos ver en esta otra parte la cantidad de ataques que se dan en este momento. Desde lo que yo inicié ese pequeño taller hasta ese momento, podemos ver que los números siguen incrementando, siguen incrementando, siguen incrementando. Y eso lamentablemente es una empresa, una organización, una persona, un usuario, un estudiante que está recibiendo un ataque, está abriendo un virus, está abriendo un correo que no tenía que abrir, está visitando un sitio que no tenía que visitar y lamentablemente recibe un ataque. Los Estados Unidos de Norteamérica es el país número 6 en cantidad de ataques a nivel internacional. Países como Rusia, países como China encabezan la lista y podemos apreciar que lamentablemente los ataques se dan en todo momento. Imagínense, 20.000 millones por día y somos alrededor de 7.000 millones de personas en todo el mundo. Hay grandes posibilidades y estadísticamente hablando de que nosotros también podamos ser tarde o temprano una víctima de uno de esos ataques. ¿Ok? Quería mostrarles este mapa para que ustedes apreciaran la cantidad de ataques informáticos que se dan por minuto, por hora, por segundo. Y en esta página ustedes también pueden analizar cuál es el país que más ataques tiene, cuál es el virus que más se propaga en el mundo y con ello poder sacar sus propias conclusiones. Como decíamos ahorita, no solamente Costa Rica es el país que se ataca a nivel mundial, países como España, Estados Unidos, Alemania, China, Rusia, Australia, Japón, son países con un gran índice y un gran número de ataques por minuto y podemos verlo en los diarios, no solamente nacionales, lo podemos ver en los diarios internacionales. En el caso de España, desde que inició el COVID-19, dice el diario Sevilla, las ciberamenazas se multiplicaron. Por ahí los expertos hablan de que se multiplicó en un 157, 160%. Imagínense, la estadística que yo manejaba de los 20.000 millones por día era antes del COVID-19. Puede que esa estadística haya aumentado al doble tal vez. Entonces, todo este tema de pandemia, todo el tema de que estemos teletrabajando, se convierte en un escenario más fácil o más sencillo para los crackers y este tipo de ciberdelincuentes. ¿Ok? Dice por ahí el diario El Financiero acá en Costa Rica, dice que desde el año 2018 el fraude y la estafa de dinero por internet se convierte en el delito de mayor crecimiento. A veces pensamos que son la tasa de homicidios, a veces pensamos de que es la tasa eh, de incendios, a veces pensamos que es la tasa eh, de bajonazos en un carro y la métrica dice que para el 2018, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos, acá en Costa Rica,
fue de 34.237 hogares, o sea, 34.000 personas que fueron víctimas de una estafa cibernética. Ahí hay estudiantes, ahí hay trabajadores, hay empresarios, hay adultos mayores, hay desempleados, y con esa cifra creo que por lo menos algún conocido de nuestras familias o un conocido nuestro a nivel de trabajo o estudio está cobijado por esa estadística. Entonces, la conciencia a analizar este tipo de información y tener también un poco de cuidado con los sitios que visitamos, que ahorita hacemos todo un análisis y un escenario de lo que eventualmente tiene que ver con la, el cuidado que hay que tener, no solo como trabajador, sino como estudiante, sino como usuario también final. Dice que víctimas de llamadas desde la reforma me llaman hasta 3 veces por mes, imagínense. El call center de la reforma pasa sumamente activo y hay usuarios que reportan llamadas, varias llamadas mensuales. Una reciente, ¿verdad? Los 11 millones de registros que poseen el grupo de crackers o los ciberdelincuentes, esa organización mundial con movimientos de compras, registros, números de tarjetas de crédito que hasta el día de hoy el Banco de Costa Rica ya hizo la denuncia correspondiente al organismo de investigación judicial. Y como pueden ver la fecha de la noticia, fue el Día del Trabajador, el 1 de mayo, a la 1:54 de la mañana. Esto es extraído de un medio en los Estados Unidos. Por el otro lado, también no podemos de dejar de mencionar, y todos estos son de medios muy serios y muy de mucho renombre en el país, el uso de Wi-Fi públicas, 8 de enero del 2020, y lamentablemente le corté el otro 20. ¿Cuántas veces no vamos a un aeropuerto, no vamos a un lugar en la calle y utilizamos un Wi-Fi que no es? Todo con tal de no gastar nuestros datos, todo con tal de no incrementar nuestra factura. Eso es otro tema muy vulnerable, el cual debemos evitar. ¿Qué otro escenario tenemos? El de el tema de que nos ofrecen llamadas, perdón, nos hacen una llamada, eh, ahora aprovechándose de la situación COVID-19. Te vamos a dar una donación, le vamos a facilitar un depósito del bono a proteger y necesitamos un adelanto del 10% de la cifra. ¿Cuántas personas lamentablemente se aprovechan de esa situación y de alguna u otra forma, lamentablemente, eh, se falla o de alguna u otra forma, lamentablemente hay personas que caen en el juego de esas personas, ¿verdad? Es lamentable la situación, pero creo que debemos de eh, evitar a toda costa de que esas situaciones se sigan dando. Entonces, eh, evitar en la medida de lo posible ese tipo de llamadas, ese tipo de información que de alguna u otra forma es información falsa. Esta gente pasa maquinando días, horas, semanas, cómo pueden estafar a las personas. El correo no deseado, que a veces no cae en mi spam, ese correo también, de alguna u otra forma, es otro mecanismo que utilizan los ciberdelincuentes para poder estafar a la gente. Por ahí tomé este de ejemplo. Ahora con el tema COVID-19 igual, eh, se hacen pasar por médicos o personas de renombre a nivel internacional diciendo que por motivos de seguridad y posibles contagios del COVID-19 y el coronavirus y todo ese tema, queremos darles las recomendaciones y darles ciertas pautas. Y se valen de todo tipo de información. Cuando estaba el huracán Otto, cuando estaba por allá el otro huracán que tuvimos hace unos años, ellos utilizan todos los mecanismos, se valen de lo que pasa en ese momento, de las noticias de más trascendencia, para poder estafar a las personas. Y por ello es importante también no abrir los correos de los destinatarios que no son conocidos por mi persona. Ese es otro tema que debemos ser muy cuidadosos y meticulosos en ese sentido. Lamentablemente nuestros correos se propagan, se filtran cuando aplicamos a una rifa, cuando aplicamos a un puesto de trabajo, a veces no necesariamente es un puesto real y lamentablemente ese correo cae en manos de terceros que de forma inescrupulosa, desgraciadamente,
hacen uso para, tarde o temprano, sacar dinero. Eh, Estos son algunos ejemplos a nivel internacional y nacional de lo que ocurre normalmente en el escenario de fraudes cibernéticos. Cifras que alarman, cifras que preocupan, y los medios que utilizan ellos son tres. Utilizan la llamada telefónica haciéndose pasar por un funcionario de un banco, por un colaborador de un ente financiero. Utilizan el correo electrónico, como lo estamos viendo acá al lado derecho, haciéndose pasar también por una persona importante, y el tema de la llamada. ¿Ok? Esos son algunos mecanismos. ¿Y cómo me doy cuenta o cómo sé que en realidad es o no es una persona real, o una persona que verdaderamente quiere eh, hacer las cosas correctas? Tal vez usted dice, no, yo creo que sí, debe ser el banco quien se está comunicando conmigo, debe ser la empresa. Vamos a analizar ahorita un video donde podemos ver la diferencia, bueno, vamos a ver cómo se da una estafa y cómo posteriormente hacemos una comparativa de un sitio real con un sitio falso, y ustedes se van a sorprender cuando veamos esta información. Lamentablemente suele suceder. Y acá eh, vamos a analizar a partir de eso que ya viene, que ustedes me digan cuáles virus y ataques son los que más conocen. Quiero que ustedes me indiquen cuáles son esos virus. Vamos a usar el mismo código que usamos hace un ratito para eventualmente lo que es un sitio real contra un sitio falso, y al mismo tiempo analizar los virus que tenemos por ahí, que son bastantes. No los vamos a mencionar todos, por supuesto, pero sí quiero que por lo menos nos llevemos una noción muy básica de los virus que hay. Igual, menti.com, el código 332868, y me digan si conocen alguno de esos términos que hay por ahí. Tenemos el malware, tenemos el troyano, el gusano, el spyware, el phishing y el keylogger. ¿Ok? Muy bien, empiezan a votar en ese momento. ¿Qué diferencia hay entre un virus malware y un virus phishing? Perdón, entre un keylogger. Un phishing no es un virus, pero sí es un tipo de ataque. Normalmente es uno de los más famosos que se da en la vida real. ¿Ok? Yo creo que puedo decir que el más conocido y el que también no deja de aparecer es el troyano. ¿Ok? Nos vamos a referir muy rápidamente a ellos por cuestión de tiempo y no hacer la presentación tan amplia, para que por lo menos tengamos una noción cómo trabajan esos virus, cómo trabajan ese tipo de ataques, y a su vez poder sacar las conclusiones respectivas del caso. Dice número uno y el más votado por todos, el troyano. El troyano, a partir de la historia del caballo de Troya, los que la han leído se darán cuenta de que es una historia eh, que se hacen pasar por un caballo de madera y dentro van los atacantes, y a medianoche, cuando todo el pueblo está embriagado, ellos proceden a atacar ese lugar. No preciso cuál porque no he leído la historia a profundidad. De esa forma, le acuñaron en informática hace unos años el virus de Troya, o el troyano, como popularmente le decimos, a aquel virus que da la impresión de que es un paquete ofimático, da la impresión de que es un paquete de antivirus, da la impresión de que es un sitio bueno, y en el fondo es un virus. Un virus que nos roba información, un virus que nos corrompe el hardware, el software, un virus que recopila la información personal de nosotros y que de alguna otra forma daña la información o la encripta. ¿Ok? Ahorita hablamos de eso de encriptación, que algunos tal vez no conocen el término. Y de ahí deriva el siguiente, que es el malware. ¿Qué es el malware? El malware es un tipo de virus que normalmente encripta la información, la daña, la convierte en otro formato desconocido al que nosotros normalmente conocemos. ¿Qué formato tiene una canción? Formato MP3. ¿Qué formato tiene una imagen? JPG. ¿Qué formato tiene un video? .avi. ¿Qué formato tiene un documento? .pdf. ¿Qué formato tiene un archivo de programación?
un punto .bat. ¿Qué es lo que hace el malware? El malware lo convierte en un archivo punto desconocido, punto virus, punto carrot, punto apple. Lo convierte en un virus con un formato diferente que a la hora de abrirlo nosotros nos dice en la pantalla no puede abrir este archivo. Nos sale una calavera por ahí y nos dice para poder recuperar su archivo tiene que pagar 300, 400, 600 dólares o inclusive más dinero equivalente en la moneda virtual Bitcoin para poder hacer recuperación de ese archivo. Entonces se vuelve un poco tedioso el tener que pagar. Y aclaro de antemano, el que usted llegue a pagar por una desencriptación de esos archivos no garantiza de que ese documento, esa canción, ese video llegue a funcionar. Ahí es donde viene una tercera figura que era el Grey Hat, que es el sombrero gris, que es como una fusión un poco del sombrero blanco con el sombrero negro, pero que al final es más malo que bueno, para que tengan una noción. Les explicaba que el hacker es el bueno, el que labora para la organización, velando por los mecanismos, velando por toda la parte de seguridad cibernética. El cracker es el que hace el daño como tal, y el del medio, el gris, es el que hace el daño y luego le dice a la empresa, mira, encontré una vulnerabilidad y quiero arreglarla, pero para eso le voy a cobrar tantos dólares. Entonces, son varias figuras. Por ahí esas son las tres principales, el blanco, el gris y el negro, que entran aquí en juego. El spyware, ¿qué pasa con el spyware? El spyware es otro tipo de virus que nos espía, que visualiza lo que estamos haciendo, activa la cámara, activa el micrófono y empieza a mandar esa información por correo electrónico, por la nube, a un tercero. Viene el gusano, es uno de los virus más viejos que hay por ahí que lo que hace es dañar la información. Usted quiere abrir su .pdf y le dice que hay un error. ¿Por qué? Porque él hace como un gusano en una manzana, empieza a comerlo por dentro y lamentablemente se vuelve un poco tedioso. ¿Ok? ¿Qué pasa ahí con el keylogger? El keylogger es otro tipo de virus que normalmente lo que busca es digitar o recopilar todo lo que hemos digitado en nuestra máquina. Si usted entró a un correo, entró a Facebook, entró al sitio bancario, el keylogger recopila o recaba todas las claves que el usuario colocó en determinado momento. Y el último, que tal vez no se visualiza bien, ese es el phishing. ¿Qué pasa con el phishing? El phishing es un tipo de virus donde comúnmente uno cree o recibe un correo o recibe un WhatsApp creyendo que ese sitio es el real y lamentablemente no lo es así. Esto es lo que también comúnmente decimos en la parte informática, ingeniería social. Ingeniería social es aquel mecanismo donde lamentablemente eh, yo recibo un correo, recibo un mensaje de texto, un WhatsApp, un Telegram y me redirecciona a un sitio haciendo pasar o simulando de que es un sitio real, cuando en realidad no lo es. Entonces, ese tema hay que ser muy cuidadosos en ese sentido. A partir de esa premisa del pitching, vamos a analizar un poco un video donde muestra o donde podemos visualizar la situación que se da con ese usuario. Él indica recibir un correo, véanlo ahí ustedes, de la gente de Netflix y dice que su cuenta ha sido suspendida. El correo simula o pareciera ser real y lamentablemente es un correo falso. Esto se da todos los días, a toda hora. ¿Vieron ahí arriba? El sitio pareciera real. De hecho, los que tienen cuenta en Netflix, vean que ahí el usuario coloca un correo falso, coloca una clave falsa y vean ahí el sitio. Quiero devolverme acá un momento para que vean ahí el sitio. Dice netflixxx.com. Vean ustedes. Ahí más de alguna persona con poco nivel de observación se va a dar cuenta de que ese sitio no es el real. Verán
Esos casos se dan todos los días, a toda hora. Eh, Lamentablemente se da todos los días. Vean ahí, por una letra, por un signo más, por un slash, por una letra que coloquen diferente, ya no se vuelve el sitio oficial. Vean ustedes qué delicado se puede convertir esto. Y vean acá la parte delicada y la parte más trascendental. Lo manda a pagar, a que coloque una tarjeta de crédito nuevamente porque la cuenta de él, según ellos, ya venció y requieren de que actualice el método de pago. Da la impresión con un candado, con un servidor acá. Aquí le faltó poner una letra, pero lamentablemente se convierte en un método o una forma fácil de robar o vulnerar la información. Vean ustedes qué delicado es. Y a partir de eso puedo tomar de ejemplo lo que eventualmente es ver el sitio real a mi derecha y el sitio falso a mi izquierda. Hay una diferencia, sí, algunas. Por ejemplo, acá dice cerrar sesión, chat en vivo para preguntas. Por acá actualice su información de pago. Y a mi lado derecho tengo el sitio real, el Netflix real. Vean ustedes, hay diferencias, muy pocas. Y lamentablemente suele suceder en la vida real con los sitios eh, que visitamos constantemente. Entonces, hay que tener cuidado. Si usted ya colocó su tarjeta de crédito en Netflix, en Spotify o en cualquier plataforma de paga, usted no tiene por qué actualizar su tarjeta, salvo la misma haya vencido. Vea que las tarjetas de crédito tienen una fecha de vencimiento. Si eso es así, es muy probable que el sitio real sí esté solicitando información al respecto. Pero esas pequeñas cosas son las que van a marcar la diferencia entre un sitio real y un sitio falso. Vean ese otro correo. Le escribimos porque no hemos podido registrar su pago a partir de este mes, por lo tanto corre el riesgo de perder acceso al servicio. Dice que es de Netflix y entre signos menor y mayor dice info@tomisuya.jp. Eso es un sitio falso, eso es un correo falso, es un dominio que no corresponde a la gente de Netflix, que de alguna otra forma también son personas inescrupulosas que agarran cadenas de correos y lo redireccionan al sitio de Netflix falso. Entonces, hay que evitar ese tipo de situaciones. ¿En qué sentido? En comparar, en ver mi usuario que estoy colocando allí. Vamos a hablar ahorita de VPN y de las principales recomendaciones que hay a nivel general. ¿Qué es una VPN? Una VPN es un medio que se utiliza para yo poder navegar en Internet, para poder yo tener mi conexión cifrada con una VPN o una Virtual Private Network. Navego por un sitio cifrado, el cual de alguna otra forma evita o se encarga de que normalmente mi información se vincule con la organización. Tienen costos que va desde los $10 por mes en adelante para que mi organización me dé un valor agregado. Tanto como estudiante o trabajador, yo pueda navegar de forma segura a través de mi red. ¿Qué principales diferencias tengo? El tema de teletrabajo. Yo puedo teletrabajar de forma segura con una VPN. Puedo tener la tranquilidad de que la información de mi empresa, la información de mi trabajo está funcionando al 100 y evito ese tipo de situaciones. Con una VPN también me evito sitios falsos, me evito situaciones especiales como la que acabamos de ver hace unos minutos con Netflix y tengo acceso a otros niveles de información. Desde una computadora normal sin una VPN puede que yo tenga dificultades para poder acceder a mi empresa. Lamentablemente las personas los hackers se aprovechan de esto, los crackers, perdón, y lamentablemente tenemos acceso a información a veces que parece verdadera pero que es falsa. Con una VPN yo me aseguro y me garantizo de que la información a la cual tengo acceso es idónea. Capa extra de seguridad. Con la capa extra de seguridad me garantizo de que la información en la cual yo estoy
accesando y los mecanismos que yo estoy utilizando son reales. Por ahí se habla en informática de una figura directorio activo o Active Directory, con credenciales, con usuarios, con certificados. Ahora viene la figura de firma digital, los mecanismos de contraseña con 2 pasos, que de alguna otra forma también me dan una capa de eso. Igual una VPN a nivel empresarial me da la tranquilidad de tener esa parte extra en seguridad. La parte de exposición a terceros la evito. No es que no voy a tener el riesgo de que sea atacado a nivel cibernético, no, eso es mentiras. Siempre vamos a estar expuestos, pero la exposición a esa parte va a ser mucho, mucho menor. Entonces, evitamos o se minimiza un poco que la exposición de mi información llegue a los terceros. En cambio, sin una VPN, la información está más vulnerable, es más fácil de que tenga un ataque informático y es obvio que el nivel de seguridad va a ser inferior al que tenga una red virtual de forma paga. Hay unas VPN que son gratuitas, obviamente esas VPN no es que sean malas, pero no le van a dar la garantía al que usted esté cancelando una mes a mes. El tener que pagar le da un respaldo, le da un soporte 24/7, le da la opción de que tenga eh, ingenieros técnicos en soporte, dándoles ese acompañamiento a nivel de configuración y generando todos los mecanismos necesarios para darle ese valor agregado en información. Recomendaciones en términos generales, ya para ir cayendo a la última parte. Se recomienda siempre, como teletrabajador, como estudiante, como empresario, como usuario final, utilizar en la medida de lo posible los parches que tiene mi sistema operativo, llámese Windows, llámese Macintosh, llámese Linux, llámese Android, sea cual sea el sistema operativo que yo esté utilizando, debería de tenerlo actualizado al 100%. Cada cierto tiempo debo revisarlo. Normalmente ya las últimas computadoras, tablets y celulares me dan la opción de que mi sistema operativo se actualice de forma automática. Sin embargo, a veces se desactiva esa opción. Entonces, tengo que verificar que se encuentre parcheado, se encuentre actualizado al 100%. El software antivirus también debo de tenerlo al 100%. Mi antivirus tiene que estar al 100% actualizado. Los antivirus también se vencen, los antivirus también se desactualizan y es casi que indispensable, por lo menos en los sistemas operativos más utilizados, que utilice un antivirus. Así sea Macintosh, así sea Android, hay que valorar también la opción de un antivirus. En sistemas operativos como Linux, la vulnerabilidad es menor, sin embargo, la probabilidad de que tenga un virus es mucho, mucho menor. Copias de seguridad. Es sano que tengamos un disco duro portátil, que tengamos un cloud, que tengamos una nube por aparte y con ello poder hacer respaldo de mi información. Siempre es bueno tener un esquema adicional a tener mi disco duro y tener una nube. En caso de que mi equipo de cómputo llegue a fallar por un ataque informático, poder tener la información respaldada. Y es uno de los principales errores que cometemos, tanto como usuarios, el no tener un respaldo adicional de la información. Ser cuidadosos con los archivos no solicitados, eso refiere a la parte de correo electrónico. Recibí un correo tal vez de una persona haciéndose pasar por mi jefe, recibí un correo de una persona haciéndose pasar por un conocido con un adjunto y ese adjunto es un virus. Eso también tengo que cuidarlo. Ya revisamos atrás, decía Netflix y entre mayor y menor decía otro correo, otro dominio que no era la organización que decía ser. El uso de contraseñas seguras. No utilicen la misma contraseña para entrar a Facebook, para entrar a Instagram, para entrar a LinkedIn, para entrar a sus correos. Tengan una contraseña diferente, por lo menos un carácter de más en cada una de ellas. Si utilizan la contraseña, por lo menos, si es la de LinkedIn, póngale en una L mayúscula al final. Si es la de Hotmail, póngale en una H al final. Un atributo diferenciador, o en una utilicen un signo de dólar, utilicen un asterisco, utilicen un punto, para que no sea la misma. ¿Cuál es el típico
típico error que se da cuando se hackea una cuenta. La persona o el usuario utilizaba la misma contraseña para todo. Entonces vinieron, le hackearon la cuenta y se fue con todo. Igual que esas personas que tienen varias tarjetas de débito, que por costumbre utilizan la misma clave. Eso no es idóneo, porque tarde o temprano, si intentaron en Facebook y lograron entrar, mira, intentemos en Instagram, intentemos en Gmail, intentemos en Outlook, intentemos en LinkedIn, intentemos, y se van a dar cuenta de que era la misma clave. Eviten el mismo, la misma contraseña en ese escenario. Utilicemos también contraseñas seguras. Hay páginas en internet, usted puede colocar en Google Password Generator, ahí genera una contraseña segura y se garantiza de que la contraseña que llegue a utilizar, ni con métodos de fuerza bruta o con software asistido, se pueda llegar a la contraseña. Contraseñas como 1345, clave 123, password, son las contraseñas que más se usan a nivel mundial y son las que lamentablemente eh, de alguna u otra forma las logran descifrar. ¿Qué pasa con esa última que mencionaba aquí? Verifique el URL o el URL del sitio, los sitios falsos. Ahí hay un tema importante y ese es el tema que se está dando ahorita. Ustedes tienen que tener la malicia indígena de poder identificar el sitio real. Ven ustedes que un sitio de gobierno por lo general va a ser go.cr, co.cr o inclusive va a ser .cr. Eso se denomina dominio. Este dominio que dice go es gobierno.costa Rica. El que dice CO hasta cierto punto no es gobierno, es compañía.costa Rica. Entonces, esa delgada línea entre uno y otro. ¿Qué pasa cuando un sitio es falso y un sitio es verdadero? Verán ustedes como www.csvcr.net. Ya ahí tengo un dominio diferente. csvgo.com o verán por ahí protegercr.com o verán protegercr.info o verán ahí bnonline.net y es la página del Banco Nacional, tal cual está por ahí, o bancosr.biz. Hasta cierto punto nos da la impresión de que es el sitio real, pero lamentablemente es un sitio falso, es un sitio que no reúne o no tiene las condiciones para poder ser el real. Ese punto .is, ese punto .info, de alguna u otra forma, es trascendental para poder identificarlo. Vean acá el ejemplo, la diferencia. El sitio real, gobierno.costa Rica. El sitio falso, protegercr.com. Trata de jugar con nuestra mente y lamentablemente es un sitio falso. ¿Ok? Y ese sitio ahorita existía, el protegercr.com. Si tratan de accesar no les va a abrir porque ya se baneó, ya se cerró, debido a que ya se hizo la denuncia respectiva ante el ente encargado. Tengan esa salvedad. Hace unos años o hace unos meses hablábamos de que el sitio tenía que tener el HTTP con un candadito, ¿verdad? Y decirme que eso era el sitio real, ya eso no, ya esto evolucionó y los ciberdelincuentes ya tienen el candadito en su sitio y ya se puede entrar creyendo y haciendo pasar que es el sitio real. Y la página es exactamente, visualmente hablando, igual a la real. ¿Dónde nos damos cuenta que ya hay diferencia? En el dominio. Ese es el principal medio para poder identificar de que mi sitio es el falso, ¿ok? Contra mi sitio real. Entonces, verifiquemos eso. Eso se denomina dominio. Hay dominios costarricenses, .co.cr, .cr, .fi.cr, .ac.cr, .sa, hay varios. Los que son Costa Rica prácticamente podemos decir que son hasta cierto punto verdaderos, siempre y cuando se anteponga un punto. .cr, proteger.cr, todavía ahí también pasa. Go, solamente gente del gobierno. SA, solamente gente de salud. FI, solamente gente financiera.
AC solamente academias, SEO compañías costarricenses, que de alguna otra forma hasta cierto punto logramos identificar de que es un sitio nacional costarricense. Pero cuando viene un proteger CR, no hay un punto antes, .com, .biz, .net, .us, .xl, es muy probable que ese sitio sea un sitio falso, ¿ok? Verifiquen siempre contra el sitio real y como les decía al principio, la reputación de la organización va a ser trascendental para cuando yo vea en los medios sociales, en los medios de comunicación, se va a dar a conocer el sitio real. No caigan en esas llamadas, en esos correos electrónicos donde dicen ser o simulan ser el sitio verdadero. Y esto es si se teletrabaja, se estudia, se navega por internet. Es la misma recomendación. Dentro de otras recomendaciones que también quiero mencionarles es tener una seguridad en 2 pasos. Por ejemplo, ¿qué es una seguridad en 2 pasos? Que si la persona entró, o usted entró a Facebook, entró a Gmail, entró a tal cuenta, le llegue una notificación a su correo, le llegue una notificación a su celular, un mensaje de texto. Acabo de entrar a mi correo electrónico y me doy cuenta de que desde tal dirección IP está entrando alguien a mi cuenta. Entonces, eso, si llegase a pasar, que le hackeen o le lleguen a hacer un phishing a su cuenta, de alguna otra forma se va a dar cuenta de que hay alguien que está entrando. Y es ahí donde usted se va a dar cuenta si es usted o no, y tiene que tomar las medidas al respecto. La seguridad en 2 pasos también puede ser un reconocimiento facial, puede ser también un reconocimiento de huella que se está dando ahora en muchos celulares e incluso computadores para dar un paso adicional de seguridad y evitar ese tipo de vulnerabilidad de la información. Evitar conectarse a redes Wi-Fi públicas. Por ahí anda un video de un famoso hacker, él sí es un hacker, es de los buenos, sombrero blanco, Chema Alonso en España, donde él hace una prueba con un equipo portátil, agarra su celular, le comparte internet Wi-Fi con el nombre del aeropuerto y en cuestión de un minuto ya tiene 8 personas conectadas. Y él demuestra los mecanismos simples que puede aplicar utilizando una interceptación de paquetes para ver la información de las otras personas. Entonces, evitar en la medida de lo posible conectarnos a redes Wi-Fi públicas. Si es un sitio que yo conozco, llámese mi empresa, llámese mi lugar de estudio, llámese mi restaurante favorito, donde ya tengo años o meses de ir, hasta cierto punto ahí también podemos estar un poco tranquilos. Sin embargo, la recomendación de los expertos es evite conectarse a las redes Wi-Fi públicas, porque hay mecanismos, ustedes no tienen idea, de poder ver lo que está pasando con las personas que están por ahí. El uso de software pirata o ilegal, evite descargar de internet de sitios que no son los reales, software pirata, que gratis navegaron por internet y le salió, te has ganado un iPhone, escoge el color, todo eso es falso, porque a la hora de instalar estoy instalando un malware o instalé mi Windows de forma pirata. Ahí también tengo una situación especial y soy susceptible a que tenga un ataque. Hay que ser desconfiados en todo momento. No me puedo dar el lujo de que todo lo que vea en internet es cierto, todo lo que vea en mis correos es cierto. Hay que ser desconfiado y cuestionarse si es, cuestionarse si es cierto que me van a regalar $1.000.000, cuestionarme si es que me van a regalar un iPhone, cuestionarme si resulté favorecido en un banco y que me gané un viaje. Hay que cuestionarse eso. Por eso es necesario ver el sitio real, accesar a la red social, llamar a los números de teléfono correspondientes al sitio y evitar que llegue a facilitar mi información. Lamentablemente, hay gente muy confiada y como costarricenses somos muy confiados y lamentablemente terminamos cediendo. Otra cosa es los mecanismos que utilizan para llamar, haciéndose pasar hasta donde mi teléfono sale el nombre de la empresa o el número de empresa. Ya hay software y hay aplicaciones que eh, hacen eso. Entonces, aún así, devolver mi llamada, ir al banco físicamente para determinar si eso es cierto. Entonces, la desconfianza, o como decimos popularmente, la malicia indígena es
el principal elemento que ha de tener como usuario. Otra sugerencia que les doy es el bloqueo de llamadas del extranjero. Eso lo pueden canalizar con su operador en determinado momento. Ustedes pueden decirle a su operador, necesito que me bloquee las llamadas internacionales, salvo tenga un familiar que le esté llamando, que hoy por hoy también llaman desde WhatsApp, llaman desde Telegram, llaman desde otras plataformas, y ya las llamadas convencionales tal vez ya no son como tan de moda. Mi sana recomendación es bloquear las llamadas. Hay bandas que operan desde otros países estafando a gente costarricense. De hecho, ustedes podrán ver y recientemente yo recibo este tipo de llamadas con un 502, con un 508, con un número delante donde me doy cuenta de que es una llamada internacional que no debería recibir. No tengo familia en esos países, entonces evitar tener llamadas internacionales. Y la más importante, hay que invertir en informática, evitar en asesoría, hay que invertir en software, en hardware, en mecanismos para poder incrementar mi seguridad, invertir en que me revisen mi aplicativo, que me hagan un análisis de mi base de datos, en capacitar a mi personal, si tengo personal en TI, si navego mucho por internet, igual tengo que invertir en plataformas informáticas y eso es un poco caro, por lo menos una asesoría, por lo menos una persona especialista en el área que me dé mis principales recomendaciones, si estoy estudiando desde mi casa, si estoy teletrabajando desde mi casa de una forma correcta, hacer esa pequeña inversión, que es consultar a los especialistas. Y bueno, ya ahí voy terminando. Les dije que a los que se quedaran hasta el final les daba la opción de un curso gratuito. Este curso es Introducción a la Ciberseguridad. Este es un código QR que los va a direccionar a un sitio, a una encuesta, a un Forms de Google, el cual ustedes verán por acá que este es el curso. Es un curso básico, es de la plataforma netacad.com. Verifiquen bien el sitio, no estoy haciéndole un hackeo a nadie. Llevo un control, esto es un curso que con acompañamiento del Ministerio de Ciencia y Tecnología impartimos de forma virtual, el cual damos un título al final del curso. Es un curso sumamente corto, es un curso que en un fin de semana, en una semana entera o en 15 días no mucho, pueden llevar. Es autodidacta, es un curso que les enseña y les explica todo el tema de ciberseguridad de forma introductoria, los principales ataques, los que estuvimos hablando ahorita, nos habla un poco de los conceptos, técnicas, qué es lo que está pasando en el mundo en ese momento y nos da un escenario por lo menos básico del comportamiento a seguir para estar un poco más seguro en el tema cibernético. Entonces, el que tenga gusto, el formulario va a estar habilitado ahí durante por lo menos esta semana y la otra, para que ustedes eventualmente puedan entrar. Ahí pueden escanear el código QR y pueden hacer la matrícula respectiva. Verifiquen bien el sitio no es un sitio falso, hay que tener cuenta Gmail, si no me equivoco, para poder matricular. Esa información yo la cotejo y les mando un correo con el usuario y la contraseña o con el acceso a la plataforma de Cisco Networking Academy para que puedan llevar el curso. Si lo logran terminar, en alianza con el Ministerio de Ciencia y Tecnología, le damos un certificado de participación a los que terminen el curso a satisfacción. Por eso es que llevo un control. El control no es que lo haga antojadizamente, sino que es como CECI en ese momento para la organización para la cual también trabajo, nos solicitan ese control. Y ahora con el tema de COVID-19 se lleva un control ahí digital de las personas que entran a los sitios. Ahí pueden matricularse en ese código QR que ven por ahí y llevar el curso de Introducción a la Ciberseguridad. Yo les doy 5 semanas, no lo imparto yo, bueno, sí y no, porque el curso es autoinstructivo, se puede sentarse en una noche, una semana, como les digo, a hacer el examen. Y esa es la regalía que les iba a dar en nombre del MISIT, que también es otra institución para la cual doy apoyo. Pueden matricular y llevar el curso. Se los recomiendo. Sea informático, sea empresario, sea teletrabajador, sea profe de derecho, sea
rector, sea quien sea, le recomiendo ese curso. Respaldado por Cisco Networking Academy, respaldado por la Presidencia de la República, respaldado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología. En fin, es un curso muy bueno, que quienes lo han llevado se dan cuenta el gran provecho que se le saca. Entonces, si tienen alguna consulta, ahí me la hacen saber. Los que gusten opinar acerca del taller, se los agradecería un montón. El mismo código me dejan ahí en 2 palabras, qué fue lo que la percepción que les dejó, y eventualmente me sirve a mí para la toma de decisiones a futuro. Mi nombre es Irving Sáenz, como les decía al principio, máster en TI, licenciado en gerencia, licenciado en educación, docente en informática para el Ministerio de Educación Pública, Universidad Autónoma de Centroamérica, Universidad Latina, Colegio Universitario de Limón, Kratos Academy, y les dejo mis correos, tanto en ese momento la charla dirigida a la Universidad Autónoma de Centroamérica, mi correo personal, el teléfono, por si tienen alguna duda respecto al curso o inclusive sobre lo que estuve hablando acá en la presentación. Con muchísimo gusto les voy a estar apoyando o evacuando las dudas. En nombre también de la Cámara de Comercio, a la cual también pertenezco, y estuvieron escuchando, o hasta ese momento estuvieron eh, recibiendo esa capacitación, les agradezco. También mi agradecimiento a la Universidad Autónoma de Centroamérica por darme la oportunidad de poder compartirles esta pequeña reseña o este pequeño taller, y también a nombre de Kratos Academy, que es la organización la cual represento también como CEO. Damos cursos de robótica y electrónica y programación. Voy a habilitar el espacio para preguntas. Si alguno tiene alguna consulta, en ese momento tengo la red social Facebook, tengo la participación en Zoom y tengo la participación en la herramienta Teams. Entonces, a partir de ese momento, habilito los canales por si alguno tiene alguna sugerencia, alguna opinión o alguna pregunta al respecto. A partir de ese momento. Irving, si me escuchas bien. Sí, doña Katy, adelante. No, Irving, agradecerte en nombre de la universidad. En realidad, qué gusto haber escuchado. Estuve saliendo y entrando porque hay varias simultáneas, usted lo sabe, pero es un tema tan interesante que nos atañe a todos, que pareciera ser muy tecnológico, muy de ingeniero en sistemas, y donde se queda uno escuchando en realidad es algo de muchísima utilidad para todos los que prácticamente requerimos estar en línea, ¿verdad? Los temas de seguridad informática. Entonces, muy agradecida, ha sido un gusto de escuchar una charla tan bien elaborada, y qué bueno, Irving, que podemos contar con un recurso como el suyo. Muchísimas gracias, doña Katy. Estamos a la orden con muchísimo gusto. Gracias. Gracias.